Que Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Aquí estamos una vez más en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Y en esta ocasión estaré leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 17, del 1 al 34. Vamos. El alboroto en Tesalónica. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los derechos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Pablo y Silas en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniese a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción,
al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Gloria sea al Señor, bendita su palabra. En este capítulo 17 del libro de los Hechos, nosotros podemos ver el segundo viaje misionero de Pablo. Y como él siempre acostumbraba, él llegaba y se quedaba, dice, 3 días de reposo. Eso quiere decir que se quedaba 3 semanas, ¿verdad? Porque el día de reposo era el sábado. Entonces, contando las 1, 2 y 3, eran 3 semanas que él se quedaba en ese lugar. Y dice que durante ese tiempo él estaba declarando y exponiendo la palabra del Señor, ¿verdad? El Evangelio de Cristo, que era necesario que él padeciera y resucitara de los muertos para demostrar su poderío, ¿verdad? Y que Jesús era el Cristo, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Así también dice que él, siguiendo predicando el Evangelio, y parte de griegos que estaban en esa área, griegos piadosos en gran número y mujeres nobles, no pocas, dice, ¿verdad? O sea, también bastantes, ellas estaban aceptando y ellos también el Evangelio del Señor. Qué precioso eso. Y dice que los judíos que no creían, ¿verdad? Siempre hay unos poquitos que son las ovejitas negras que estaban por ahí, ¿verdad? Y este grupo consiguió, dice, tomando a aquellas personas ociosas y hombres malos, juntó, dice, una turba de personas alborotadoras que comenzaron a querer atacar la casa de Jasón. Jasón era el que había le dado asilo, se podría decir, a Pablo, le había dado un lugar para quedarse, ¿verdad? Ellos vinieron y quisieron atacar la casa y tratar de prenderlo y llevarlo a las autoridades, ¿verdad? Y todo esto, dice, ¿saben lo que decían? Decían, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Mire que a mí se me hace bonito. A mí se me hace que bonito que les hayan dicho los que trastornan el mundo entero, porque eso son lo que somos nosotros, los hijos de Dios. Nosotros transformamos las tinieblas en luz, en la luz admirable de Jesús, ¿verdad? Qué precioso eso. A mí me llegó, hermanos, a mí me llegó cuando dijeron, estos que transforman el mundo entero. Me pareció precioso, tremenda cosa. Y mire, hermanos, dice que Jasón, pues él
ya estando enfrente de las autoridades, él pudo al final sacar una fianza, ¿verdad? Y lo soltaron al final, ¿verdad? Cuando todo esto está pasando, inmediatamente los hermanos están enviando a Pablo y a Silas hasta Berea, ¿verdad? Sacándolos. Ese era, hermanos, el constante vivir de los misioneros, en este caso Pablo. Ese era el constante vivir, escapar, salir de un lugar, predicar la palabra, traer una masa de gente increíble, seguidores y seguir adelante y luego ser perseguido y volver a escapar y volver a ir de nuevo a la sinagoga y predicar y salir adelante, hermanos. Mire qué tremendo. Era una vida de mártir prácticamente, era una vida sacrificada, una vida sacrificio de todo porque ellos pues no tenían una familia, no tenían hijos, ¿verdad? Estaban dedicados completamente al evangelio, a predicar la palabra de Dios. Y eso, qué precioso, ¿verdad? Porque ellos habían entregado su vida completa a Cristo. Qué precioso, hermanos, eso. Bendito sea el nombre del Señor. Y así sigue diciendo, hermanos, que Pablo y Silas van hacia Berea y entran en la sinagoga de los judíos otra vez, ¿verdad? Ellos no tenían temor de nada, hermanos. Ellos eran hombres con mucha autoridad, con mucho poder de Dios. El poder que ellos tenían venía directamente del Padre Celestial y pues ellos no tenían miedo de nada. Ellos sabían a lo que se enfrentaban y lo que les venía. Pero en esta ocasión, los judíos que estaban en esta sinagoga y en esta área de Berea, dice la palabra que eran de noble corazón, ¿verdad? Y ellos recibieron la palabra con solicitud. Comenzaron a escudriñar cada día las escrituras juntamente con ellos para ver si estas cosas eran así, ¿verdad? Ellos, por medio de la palabra, confirmaron las palabras de Pablo, confirmaron que Jesucristo era el Señor. Mira qué precioso esto, hermanos. Y así también dice que muchos creyeron. Ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres, ¿verdad? Y los judíos de Tesalónica supieron lo que había sucedido y se van llegando de nuevo a Berea, tratando de estorbar. El enemigo siempre va a poner una otra persona en nuestro camino que va a querer ser piedra de tropiezo para nosotros, pero sabemos que el Espíritu Santo de Dios nos guía. Sabemos que Dios Todopoderoso, por medio de su Hijo Jesucristo, porque su palabra dice, hermanos, que Él intercede por nosotros día y noche, que Él no duerme. Mire qué precioso. Él es por eso nuestro abogado intercesor. Y Jesucristo desde el cielo estaba clamando al Padre para que todo saliera en armonía, para que todo saliera conforme a la bondad y misericordia de Dios Todopoderoso. Y una vez más, hermanos, ellos tratan de impedir y los hermanos rápidamente envían a Pablo hacia el mar. Y en esa ocasión, Silas y Timoteo se quedan, ¿verdad? Pero una vez dice que llega Pablo a Atenas, se manda un mensaje de que Silas y Timoteo lleguen pronto para donde él está, ¿verdad? Y ellos salen de camino para juntarse nuevamente con Pablo. Así vemos que Pablo, mientras esperaba por ellos de llegar, comienza a dar vueltas, a conocer el lugar de Atenas. Y cuando él se encuentra ahí, hermanos, sienten su espíritu, hermano, quizá una sensación de rechazo, quizá una sensación de repudio, quizá él siente en su espíritu que eso no era de Dios, que ese lugar estaba lleno de idolatría, que ese lugar estaba lleno de gentes que no adoraban al Dios verdadero, que tenían sus estatuas, que tenían sus, quizá sus monumentos hechos de oro, hechos de plata, qué sé yo, hermano, pero él miró todo ese lugar lleno de mucha idolatría. Y yo me imagino que él se entristeció en su corazón.
Y comenzó a pensar cómo voy a hablarle a esta gente, cómo yo voy a predicarle del Evangelio de Cristo. Y cuando iba pasando, hermanos, él vio ahí una estatua que decía, al Dios no conocido. Y mira, hermanos, cuando él comienza a acercarse a esta gente, dice que los de esta región de Atenas, los atenienses eran conocidos por querer saber más. Las cosas nuevas le llamaban la atención. Tenían comezón de oír. Y en ese momento, cuando él se acerca con donde ellos están, dice que hay varios grupos, hermanos. Dice que hay un grupo de filósofos llamados epicúreos. Y a mí me llamó la atención quiénes eran los epicúreos, en qué creían los epicúreos. Entonces yo me comencé a investigar un poquito, ¿verdad? Y esto es lo que yo encontré, hermanos. Dice, ¿qué es epicureísmo? Era una teoría enseñada por el filósofo Epicuro en el siglo IV antes de Cristo, que sostenía como principio de la existencia humana el bienestar del cuerpo y de la mente. En conclusión, hermanos, lo que esta gente creía era buscar en los placeres de la vida, ¿verdad? Los placeres que me dan satisfacción al cuerpo, ¿verdad? Tremenda cosa. Porque sabe que, hermanos, en Gálatas 6, 8 y 9 la palabra del Señor nos enseña. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Por eso dice la palabra, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios dice, el que perseverare hasta el final será salvo, ¿verdad? Y esto es lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces podemos ver que las creencias de esta gente estaban erróneas, ¿verdad? También así como dice en Lucas 12, 19 y 20, es otro ejemplo que podemos tomar. Dice, y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Mire qué precioso, qué tremendo también, hermano. Porque nosotros tenemos que vivir cada día en comunión con Dios. Nosotros tenemos que vivir cada día honrando y glorificando a nuestro Dios en santidad, ¿verdad? Entonces, qué precioso y qué maravilloso que nosotros tenemos al verdadero Dios, al único Dios verdadero, el creador de los cielos y la tierra. Mire qué precioso eso, hermanos. Por eso es tan importante, ¿verdad? Que sepamos, ¿verdad? Quién es nuestro Dios. Y así también, siguiendo más adelante, dice que otro grupo había también ahí, los llamados estoicos, que disputaban con él, ¿verdad? ¿Y qué es el estoicismo, hermano? El estoicismo es una escuela filosófica fundada a principios del siglo III antes de Cristo y por una persona llamada Zenón de Sitio. Este filósofo había nacido en Chipre y lo que pasó con él es que él sobrevivió a un naufragio. Y en este naufragio, hermanos, él perdió todo lo que él poseía. Por eso él vino con esta enseñanza basada en ser indiferente, indiferente al placer, indiferente a la alegría, indiferente a la pena, indiferente al dolor. O sea, prácticamente estas personas escondían sus sentimientos, se volvían fríos, se volvían indiferentes, ¿verdad? Quizás no les importaba su propio dolor, pero tampoco les importaba el dolor de otros. No tenían quizá compasión, ¿verdad? Qué tremenda cosa es, hermano. Pero básicamente de todo, o sea, esta gente no dependía de Dios, sino solo de ellos. Qué tremenda cosa. Pero ¿qué dice la palabra, hermanos? La palabra en primera de Pedro 5:7 nos enseña que echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea,
No tenemos que preocuparnos de qué hemos de comer, qué hemos de vestir, porque el Señor nuestro Dios proveerá para cada una de nuestras necesidades. Por eso su palabra dice, si Él cuida de las aves, de los lirios del campo, ¿cómo más no va a cuidar de nosotros sus hijos? Mire qué precioso. Otro ejemplo también podemos ver en Proverbios 3, 5 y 6, donde dice, confía en el Señor de todo corazón y no te fíes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas, ¿verdad? Mira qué precioso. Esta es una versión un poquito diferente donde encontré. Pero así también vemos otro ejemplo más, hermanos, en Juan 15:5, donde dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Miren, qué tremenda cosa. Esta gente tenía sus propios ideales, sus propias metas. Unos eran dados a la carne, démosle felicidad a la carne, todo lo que yo quiera, que como, que bebo, que esto, que el otro, ¿verdad? Y los otros eran todo el extremo contrario. Los otros se hacían tan duros y fríos que no les importaba el dolor, no les importaba la compasión, no les importaba nada, ¿verdad? Prácticamente ellos eran su propio Dios, controlaba absolutamente todo. Pero la palabra de Dios nos enseña que no debe ser así, ¿verdad? Que Dios debe estar en el centro de nuestra vida, de nuestro corazón y tomar control de todo. Cuando tú le das tu corazón a Jesús, tú le dices, Señor, yo me rindo. Ahora tú levántame, ahora tú esfuérzame, ahora tú ayúdame, ahora tú suple para mis necesidades. Hasta aquí llegué, Señor. Como yo en una cierta ocasión yo le dije, hermanos, yo no sé si he contado este testimonio en otra ocasión, pero cuando yo me vi en una situación tan tremenda, tan dura de mi vida, yo le dije, ya no puedo más. Y cuando tú le dices al Señor, ya no puedo más, el Señor comienza a tomar control de cada una de las células de tu cuerpo. El Señor comienza a tomar control de cada uno de los pensamientos de tu mente. El Señor comienza a tomar control de todos esos problemas, de todas esas necesidades, de toda esa enfermedad. El Señor comienza a tomar dominio de tu vida. Isa Maya Kandara Basaya, hermano, yo siento su presencia en esta hora. Yo no sé cuál es tu problema o tu necesidad en esta hora, pero Señor Jesús quiere tomar control de tu vida, quiere bendecirte, quiere ayudarte, quiere prosperarte, quiere levantarte. Oh Samanto Rabasaka Basaya, Él es poderoso y grande. Para Él no hay nada imposible, nada imposible. Yo no sé cuál es la gravedad de tu problema. Yo no sé cuál es la gravedad de tu enfermedad. Quizá no tienes problemas o enfermedades, pero quizás estás pasando por otras cosas en tu vida que tú quieres superar, que tú quieres vencer. Indarama shata karabasanto romasoa orra manso ramashenenena santo ramasaya. Gloria, gloria sea su nombre, Santo Jesús. Y así, hermanos, en esta hora, sigamos adelante con el mensaje. Hermanos, qué precioso, porque en ese momento ellos le dijeron, queremos conocer más, queremos saber de qué nos estás hablando, nosotros queremos saber, queremos indagar esa enseñanza que tú traes, ¿verdad? Algunos pensaban que él era un predicador, otros decían que era un palabreador, pero en ese momento, hermanos, él fue empujado por esa gente a lo que se llama el Areópago, y el Areópago era como un lugar alto de gran acústica en un monte alto, y este lugar lo usaban ellos como un alto tribunal, cuyos magistrados eran denominados areopagitas, o sea, los jueces, ¿verdad? Y ellos resolvían en derecho los conflictos suscitados entre los ciudadanos. Entonces, él fue llevado a ese lugar y se le dio oportunidad de hablar, se le dio palabra, ¿verdad? Y cuando él está hablando, dice que él comienza, ¿verdad? Puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses,
En todo observo que sois muy religiosos, ¿verdad? Porque él había visto todos esos dioses que tenían ellos erigidos ahí delante de él, ¿verdad? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Mire qué tremendo. Pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Él se aprovechó de lo que él miró. Yo imagino que Pablo era una persona muy inteligente, muy perspicaz, muy sabio en su manera de proceder. Entonces él por ahí entró, ¿verdad? Para poder desenvolver su mensaje. Tuvo la oportunidad específica porque él vio ahí al Dios no conocido, ¿verdad? En la parte de los gráficos, yo tengo el dibujo de la roca que ellos habían puesto, ¿verdad? Y como decía ahí, al Dios no conocido con su idioma, ¿verdad? De ellos, de los de Atenas. Qué tremenda cosa, hermanos. Y mire lo que él dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ¿verdad? Mire qué tremenda cosa. Ni es honrado por manos de hombres. No es hecho, creado por las manos de hombres, no es algo que es material, ¿verdad? Por eso qué precioso y qué importante que nosotros sepamos que nuestro Dios es un Dios que es espíritu. Por eso Él dice que quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Mire qué tremendo esto. Estos son los adoradores que Él busca, dice la palabra de Dios. Así también podemos ver en el libro Éxodo 20, 4 y 5, dice la palabra: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mire qué tremenda cosa. ¿Por qué? Porque para Dios eso es abominación. Dios no quiere que tú te hinques ante una estatuilla. Dios no quiere que aquí, como los de Atenas, tenían muchos dioses creados, dice, de oro, de arte, de imaginación de hombres, ¿verdad? Sino el Dios verdadero, el único Dios verdadero. A ese es el Dios que yo te invito a adorar este día, a servir, a que le permitas entrar a tu corazón. Ese es el único Dios que tiene poder. Cuando los Baales estaban clamando a ese su Dios, ¿verdad? Dice que el siervo del Señor, Elías, llenó, dice, los cántaros de agua alrededor. Y cuando el fuego de Dios descendió del cielo para quemar esa ofrenda, dice que lamió toda el agua, inclusive calcinó las piedras. Mira qué tremendo y poderoso es nuestro Dios. Ese es el Dios que yo te invito a adorar. Hay muchas personas con creencias diferentes, pero la Biblia es una y clara. Y la palabra del Señor lo dice en el libro de Éxodo 24 y 5. Yo te invito a que cualquiera que sea tu religión, abras tu Biblia y busques esa palabra ahí. Y tú vas a saber qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que Dios busca de ti, que le adoremos en espíritu y en verdad, con un corazón contrito y humillado. Eso es nuestro altar para Dios. Eso es el mayor y mejor sacrificio que Dios quiere que tú y yo hagamos. Porque sabemos que Él es todopoderoso. Dice la palabra de Dios: ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay. No lo hay. Y hay un cantito precioso que dice: no lo hay, no lo hay, ¿verdad? No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. Ese es nuestro único y poderoso Dios.
Y dice, hermanos, que él siguió proclamando el poder de Dios sobre esta gente y siguió hablándoles de Jesucristo y de su poder y de su presencia, de cómo él también tuvo que ser sacrificado para que luego resucite y todo eso, hermanos. Ellos no creían en la resurrección de los muertos, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios sabemos y creemos en la resurrección de los muertos, porque la palabra nos dice en Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados en los aires. Qué precioso y qué maravilloso será ese momento glorioso en que podamos ver cara a cara a nuestro Dios, que podamos adorarle día con día. A veces nosotros estamos oyendo una alabanza y estamos alabándole en el espíritu y estamos en esa comunión preciosa. Hermanos, siempre en las mañanas cuando oro con mi familia en la casa, oramos en la casa y ayer algo pasó y yo dije, bueno, pues voy a orar en el patio. Yo y mi niña salimos al patio a orar, hermanos. Y la presencia era tan fuerte, hermanos, pero tan fuerte, algo poderoso, algo precioso, algo maravilloso. Cuando tú sientes el Espíritu de Dios en tu vida, con esa fuerza tan hermosa, tan preciosa, que no hay nada en el mundo mejor que eso, no hay nada en el mundo más precioso y maravilloso que sentir la presencia de tu Dios. Y yo te invito en esta hora. Si tú aún no conoces a ese Dios verdadero, si tú no sabes lo que es tener una relación con Dios, porque no estamos predicando una religión, no buscamos religión. La religión no salva. La relación con Dios, esa es la que te da la salvación. Cuando abres tu corazón al Señor, si tú no le conoces en esta hora, yo te invito a que hagas esta oración juntamente conmigo y le abras tu corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ora conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, pecadora y me arrepiento. Te pido que por favor escribas mi nombre en el libro de la vida, que perdones mi maldad, mi pasado, mi pecado. De ahora adelante, ayúdame, porque yo quiero vivir para ti. Gracias, bendito Jesús. En tus manos estoy, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Así también voy a estar orando por nuestros amigos, hermanos, que semana a semana me acompañan en este canal. Y te invito también que si todavía no te has suscrito a este canal, lo hagas y comparte con tus amigos, vecinos, compañeros de trabajo, amistades, todos los que tú quieras, que un día también sean salvos, que puedan tener la oportunidad de conocer a ese Dios poderoso y grande que hoy te estoy invitando a conocer. Así que oremos juntos, queridos amigos, hermanos. Padre Celestial de la Gloria, te doy gracias por cada uno de mis hermanos en esta hora, Señor. Gracias, Padre Santo, por los amigos que recibieron a Jesús en su corazón, porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Yo te pido que ahora en adelante, Señor, seas abriendo las ventanas de los cielos en bendición hasta que sobreabunde, que ellos a través de tu palabra puedan conocer quién eres tú, que puedan tener temor de Dios, que puedan, Señor, servirte y adorarte en espíritu y en verdad, que día a día, Señor, tu pueblo también sea bendecido de una manera grande y poderosa, Señor. Que seas tú mostrándote a ellos cada día, Señor. Que seas revelando a través de tu palabra, tu presencia y tu poder en sus vidas, Señor. Que día con día ellos puedan conocerte más y más y más. Y que esa relación perfecta y gloriosa que solo viene de ti, Señor, pueda hacerse algo precioso, algo diario en sus vidas. Y gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios,
Gloria sea al Señor, bendita su palabra. Qué hermoso y qué maravilloso es poder discernir de la palabra de Dios y poder aprender más y más de ella y saber y conocer qué hermoso y qué maravilloso es nuestro Dios. Por eso yo te doy muchas gracias. Me has acompañado una vez más en este su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Muchas bendiciones.